Hay momentos en los que el alma se pregunta si realmente está avanzando, si el cielo escucha, si Dios siente nuestro clamor. No siempre viene un rayo de luz, no siempre se abre el firmamento, pero hay señales, pequeñas huellas del Espíritu en tu vida, marcas invisibles que solo el corazón reconoce. Hoy quiero hablarte de 8 señales claras de que te estás acercando a Dios. No son medallas ni trofeos espirituales. Son evidencias silenciosas de que Él está obrando en ti, transformándote desde adentro. Tal vez no lo ves todavía, pero Él sí. Y hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos para que reconozcas su presencia en tu caminar. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es teoría, es la realidad de lo que Dios está haciendo en ti ahora mismo. La primera señal de que te estás acercando a Dios es esta. Ya no puedes tolerar el pecado como antes. Algo dentro de ti cambió. Lo que antes disfrutabas ahora te pesa. Lo que antes celebrabas ahora te avergüenza. Y no es por religiosidad, ni porque alguien te señaló con el dedo. Es porque el Espíritu Santo está despertando tu conciencia, está afinando tu oído espiritual, está limpiando tus ojos para que veas lo que realmente es santo y lo que no lo es. Cuando te acercas a la luz, las sombras se hacen visibles. Cuando te acercas al fuego, el frío ya no es cómodo. Y cuando te acercas a la santidad de Dios, el pecado se vuelve insoportable. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. En Romanos 7:15 confiesa: lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta no es la confesión de alguien alejado de Dios. Es el grito de alguien que se está acercando tanto a la santidad divina que ya no puede vivir en paz con el pecado. Antes, Pablo era religioso, celoso, impecable según la ley. Pero cuando Cristo lo tocó en el camino a Damasco, todo cambió. Su corazón comenzó a aborrecer lo que antes justificaba. Su espíritu comenzó a gemir por lo que antes ignoraba. Y esa guerra interna, esa tensión entre lo que era y lo que Dios lo estaba llamando a hacer, era la señal más clara de que estaba en el camino correcto. Escúchame con atención. Si hoy sientes una incomodidad santa cuando algo en tu vida no está bien, si tu corazón se quebranta cuando caes, si ya no puedes reír con las mismas bromas de antes, ni participar en las mismas conversaciones de siempre, no es que te estés volviendo amargada, es que te estás acercando a Dios, es que la luz está entrando en lugares donde antes reinaba la oscuridad, es que el Espíritu Santo está inquieto, está haciendo su obra en ti, y esa obra no es cómoda, pero es necesaria. No es fácil, pero es santa. Hay una dulzura escondida en este dolor, porque cuando el pecado comienza a dolerte, es porque la presencia de Dios comienza a llenarte. Cuando ya no soportas la mentira, es porque la verdad te está habitando. Cuando ya no puedes vivir en la tibieza, es porque el fuego del Espíritu está ardiendo en tu interior. Y eso, amada, eso es gracia pura. No es condenación, es transformación. No es juicio, es amor. Dios no te está alejando de ti misma, te está acercando a quien realmente eres en Él. Recuerdo las palabras de Kathryn Kuhlman cuando decía: no soy yo, es Él. Y es verdad, no eres tú la que está generando este cambio. No eres tú la que está despertando esta sensibilidad. Es Él. Es el Espíritu Santo obrando en lo profundo de tu ser, despertando lo que estaba dormido, limpiando lo que estaba sucio, afinando lo que estaba desafinado. Y lo hermoso es que Él no lo hace con violencia, lo hace con ternura, con paciencia, con amor. Te va llevando paso a paso, revelando poco a poco lo que necesita ser transformado, porque sabe que no puedes soportar todo de una vez. Esta primera señal es incómoda, sí, pero es hermosa, porque significa que estás dejando de vivir en piloto automático. Estás dejando de conformarte con una fe superficial. Estás permitiendo que Dios entre en los rincones más oscuros de tu corazón y los ilumine con su presencia. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás.
Ya no puedes volver a vivir como antes. Ya no puedes conformarte con menos de lo que Él tiene para ti. Si hoy reconoces esta señal en tu vida, si sientes ese peso santo sobre cosas que antes pasabas por alto, no lo resistas, no lo ignores, no trates de apagarlo. Esa es la voz del Espíritu Santo llamándote más cerca. Esa es la mano de Dios limpiando tu corazón. Esa es la evidencia de que estás en el camino correcto. No retrocedas, no te desanimes, no pienses que algo está mal contigo. Al contrario, algo está muy bien. Dios te está acercando a Él y lo está haciendo con un amor tan profundo que no puedes verlo todavía, pero lo vas a entender. Muy pronto lo vas a entender, porque cuando el pecado comienza a dolerte, es porque la santidad comienza a abrazarte. Cuando la luz te incomoda, es porque la oscuridad ya no es tu hogar. Y cuando el corazón gime por lo que antes te celebraba, es porque el Espíritu Santo está escribiendo una nueva historia en ti, una historia de redención, una historia de transformación, una historia donde Él es el autor y tú eres su obra maestra en proceso. No lo olvides, si ya no puedes tolerar el pecado como antes, es porque estás más cerca de Dios que nunca. Y eso, amada, es solo el comienzo. La segunda señal de que te estás acercando a Dios es esta. Empiezas a valorar más la soledad con Él que el ruido del mundo. Antes necesitabas estar rodeada de gente, de música, de actividades. Necesitabas llenar cada espacio vacío con algo, con alguien, porque el silencio te incomodaba. Pero ahora es diferente. Ahora buscas momentos a solas con Él. Ahora anhelas ese espacio sagrado donde solo están tú y Dios, sin distracciones, sin máscaras, sin pretensiones. Y no es porque te hayas vuelto antisocial. Es porque descubriste algo que el mundo no puede ofrecerte, la presencia de Dios. Jesús mismo nos enseñó este principio. En Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no estaba hablando de una técnica de oración, estaba revelando un misterio, que la verdadera intimidad con Dios sucede en el secreto, lejos de las miradas, lejos de los aplausos, lejos del ruido. En ese lugar donde nadie te ve, donde nadie te juzga, donde no hay necesidad de impresionar a nadie. Allí, en la quietud, en la soledad sagrada, es donde el corazón se abre de verdad. Es donde las lágrimas fluyen sin vergüenza. Es donde el alma respira hondo y dice: aquí estoy, Señor, solo tú y yo. Cuando empiezas a buscar esos momentos, cuando comienzas a proteger ese tiempo con Él como el tesoro más valioso de tu día, algo está cambiando en ti. No es fanatismo, no es aislamiento, es hambre espiritual, es sed de lo eterno. Es el reconocimiento profundo de que nada en este mundo llena el vacío que solo Dios puede llenar. Puedes tener amigos maravillosos, familia que te ama, trabajo que te satisface, pero si no tienes a Dios, hay un espacio vacío que nada más puede ocupar. Y cuando empiezas a acercarte a Él, ese vacío comienza a llenarse. Y lo curioso es que mientras más se llena, más lo necesitas. Mientras más lo conoces, más quieres conocerlo. Mientras más tiempo pasas con Él, más tiempo quieres pasar. El mundo no entiende esto. El mundo piensa que la felicidad está en la actividad constante, en la conexión permanente, en el entretenimiento sin fin. Pero tú estás descubriendo algo que el mundo no sabe, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en la presencia de Dios, que hay un gozo inexplicable en su cercanía, que hay una plenitud que no depende de lo que tienes, sino de con quién estás. Y cuando lo descubres, ya no puedes vivir sin ello, ya no puedes conformarte con menos, ya no puedes llenar tu vida con sustitutos baratos cuando has probado lo real. Kathryn Kuhlman solía decir: el Espíritu Santo está aquí ahora. Y lo decía con una convicción que estremecía a miles. ¿Por qué? Porque ella había aprendido a reconocer su presencia.
porque había pasado horas, días, años en soledad con Él, porque había cultivado una relación tan íntima con el Espíritu Santo que podía sentirlo, percibirlo, discernirlo en cualquier lugar. Y esa intimidad no nació en las plataformas, nació en el secreto, nació en las madrugadas de oración, nació en esos momentos donde nadie la veía, donde nadie la aplaudía, donde solo estaban ella y Dios. Si hoy estás sintiendo ese anhelo de estar a solas con Dios, si prefieres cerrar la puerta de tu habitación y hablar con Él antes que encender la televisión, si has descubierto que tu mejor compañía es su presencia, no lo tomes a la ligera. Esa es una señal profunda de que te estás acercando a Él. Esa es la evidencia de que tu corazón está siendo transformado. Esa es la confirmación de que el Espíritu Santo está obrando en ti de una manera que no tiene explicación humana. Porque nadie elige la soledad con Dios por obligación. Nadie busca su presencia por deber. Eso solo sucede cuando el corazón ha sido tocado, cuando el alma ha sido despertada, cuando el Espíritu ha probado algo que el mundo no puede ofrecer. Y lo hermoso de esta señal es que cuanto más tiempo pasas con Él, más te pareces a Él. Cuanto más lo escuchas, más claras se vuelven sus instrucciones. Cuanto más hablas con Él, más sabia se vuelve tu lengua. Cuanto más lo adoras, más se transforma tu carácter, porque en la presencia de Dios no solo encuentras consuelo, encuentras dirección. No solo encuentras paz, encuentras propósito. No solo encuentras amor, encuentras identidad. No dejes que el mundo te robe estos momentos. No permitas que el ruido externo apague esta necesidad santa. No caigas en la trampa de pensar que estás perdiendo el tiempo cuando estás a solas con Dios. Al contrario, ese es el tiempo más productivo de tu vida. Ese es el tiempo donde se forja tu carácter. Ese es el tiempo donde se definen tus prioridades. Ese es el tiempo donde Dios te prepara para lo que viene, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede compartir lo que no ha experimentado. Y si quieres ser canal de su presencia en el mundo, primero tienes que ser receptora de su presencia en el secreto. Así que valora esos momentos, protégelos, cultívalos, porque en esa soledad sagrada no estás sola. Estás con el que te creó, con el que te conoce, con el que te ama incondicionalmente. Y mientras más tiempo pasas con Él, más te das cuenta de que esa era la razón por la que fuiste creada, para estar en su presencia, para conocerlo, para amarlo, para adorarlo. No por lo que te da, sino por quien es. Y cuando llegas a ese punto, amada, cuando valoras más estar con Él que cualquier otra cosa, es porque estás más cerca de Dios que nunca. Y esa cercanía solo va a aumentar, solo va a profundizarse, solo va a transformarte más y más, hasta que un día te des cuenta de que ya no eres la misma, porque has estado en su presencia, y nadie sale igual de allí. La tercera señal de que te estás acercando a Dios es esta: comienzas a amar lo que antes te parecía aburrido, y me refiero específicamente a su palabra. Antes la Biblia era un libro pesado, difícil de entender, lleno de nombres complicados y versículos que no parecían conectar con tu realidad. Abrirla era un deber, no un deleite. Leerla era una obligación religiosa, no un encuentro vivo. Pero algo cambió. Ahora, cuando abres las Escrituras, encuentras vida, encuentras respuestas, encuentras consuelo, encuentras dirección. Lo que antes era letra muerta ahora es palabra viva. Lo que antes era aburrido ahora es fascinante. Y no es porque la Biblia cambió. Es porque tú cambiaste. Es porque el Espíritu Santo abrió tus ojos espirituales para ver lo que siempre estuvo ahí. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David no escribió esto como un eslogan bonito. Lo escribió desde la experiencia, desde el conocimiento profundo de que la palabra de Dios es mucho más que tinta sobre papel. Es luz en medio de la oscuridad, es guía en medio de la confusión, es consuelo en medio del dolor.
es esperanza en medio de la desesperación. David había caminado por valles oscuros, había enfrentado enemigos poderosos, había experimentado traición, pérdida, fracaso. Y en cada uno de esos momentos, la palabra de Dios fue su ancla, su refugio, su dirección. Por eso podía decir con tanta convicción: es lámpara, es luz, es camino. Cuando empiezas a experimentar esto, cuando la Biblia deja de ser un libro religioso y se convierte en una carta de amor personal de Dios hacia ti, algo profundo está sucediendo en tu espíritu, porque la palabra de Dios no se entiende con el intelecto solamente. Se discierne con el corazón, se recibe con el espíritu, se aplica con la fe. Y cuando el Espíritu Santo comienza a revelarte las Escrituras, cuando un versículo que leíste 1000 veces de repente cobra vida y habla directamente a tu situación, esa es una señal inequívoca de que estás más cerca de Dios que nunca. Yo no puedo hacer que la Biblia cobre vida para ti. No puedo obligarte a amarla. No puedo forzarte a leerla. Pero el Espíritu Santo sí puede. Él puede tomar un versículo antiguo y hacerlo relevante para tu hoy. Él puede abrir tu entendimiento para que comprendas verdades que antes estaban ocultas. Él puede despertar en ti un hambre insaciable por conocer más, por profundizar más, por sumergirte más en las Escrituras. Y cuando eso sucede, no es casualidad, es obra divina, es evidencia de que Dios está obrando en ti de una manera sobrenatural. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has leído un pasaje y no entendiste nada? Y de repente, meses después, ese mismo pasaje te habla con una claridad que te estremece. ¿Cuántas veces has estado en una situación difícil y un versículo que memorizaste hace años viene a tu mente como una respuesta directa del cielo? ¿Cuántas veces has abierto la Biblia sin saber qué leer y tus ojos cayeron exactamente en lo que tu corazón necesitaba escuchar? Eso no es coincidencia. Eso es Dios hablándote. Eso es el Espíritu Santo guiándote. Eso es la evidencia de que estás en sintonía con el corazón del Padre. Kathryn Kuhlman decía: si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y es verdad, si lees la Biblia buscando impresionar a otros con tu conocimiento, te quedarás vacía. Si la estudias solo para ganar debates teológicos, te perderás lo esencial. Pero si la abres con un corazón humilde, con un espíritu sediento, con un alma que clama: Señor, háblame, necesito oírte, entonces Él te hablará. Entonces la palabra cobrará vida. Entonces descubrirás tesoros escondidos que han estado allí por siglos esperando que alguien los desentierre. Y lo maravilloso de amar la palabra de Dios es que te transforma sin que te des cuenta. No es que tú te esfuerces por cambiar, es que al leer, al meditar, al recibir la verdad de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo comienza a moldear tu carácter, comienza a renovar tu mente, comienza a sanar tus emociones, comienza a fortalecer tu fe, y un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que ya no piensas como antes, que ya no hablas como antes, porque la palabra de Dios ha estado haciendo su obra silenciosa pero poderosa en lo profundo de tu ser. Romanos 12:2 lo expresa así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Con la palabra de Dios, no con filosofías humanas, no con terapias superficiales, no con consejos del mundo, sino con la verdad eterna de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando permites que esa palabra entre en ti, cuando la recibes con fe, cuando la meditas con reverencia, ella hace lo que ninguna otra cosa puede hacer: te transforma de adentro hacia afuera. Si hoy sientes ese amor creciente por la palabra de Dios, si te descubres buscando tiempo para leerla, si anhelas entenderla más profundamente, si te emociona cuando un versículo cobra sentido en tu vida, celebra esa señal.
No la des por sentada, no la ignores. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Esa es la confirmación de que te estás acercando a Dios. Porque nadie ama la palabra por esfuerzo humano. Eso solo sucede cuando el Espíritu Santo despierta el corazón. Y cuando Él lo despierta, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes vivir sin esa palabra. Ya no puedes pasar un día sin escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Porque has descubierto que en ellas está la vida. Y quien ha probado la vida ya no puede conformarse con menos. La cuarta señal de que te estás acercando a Dios es esta: tu oración cambia. Antes orabas con una lista de peticiones. Querías que Dios resolviera tus problemas, que te diera lo que necesitabas, que cambiara tus circunstancias. Y no había nada malo en eso. Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le expreses tus necesidades. Pero cuando te acercas más a Él, algo sucede. Tu oración deja de ser solo petición y se convierte en comunión. Dejas de enfocarte solo en lo que quieres recibir y empiezas a enfocarte en quién es Él. Dejas de hablar todo el tiempo y empiezas a escuchar. Dejas de controlar la conversación y empiezas a permitir que el Espíritu Santo te guíe. Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro. En Mateo 6, 9, 10 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate en el orden. Antes de pedir el pan de cada día, antes de pedir perdón, antes de pedir liberación, Jesús nos enseña a adorar, a reconocer la santidad de Dios, a alinear nuestra voluntad con la suya, porque la oración no es un monólogo donde tú hablas y Dios escucha. Es un diálogo donde ambos participan. Es un encuentro donde tú vienes con tus cargas, pero también vienes a adorar. Vienes a rendir tu voluntad. Vienes a escuchar su voz. Cuando empiezas a orar de esta manera, cuando tu oración incluye momentos de silencio, donde simplemente estás en su presencia sin pedir nada, cuando encuentras gozo en adorarlo sin esperar nada a cambio, esa es una señal poderosa de que te estás acercando a Dios. Porque la oración superficial se enfoca en los beneficios, pero la oración profunda se enfoca en la relación. La oración inmadura busca respuestas, pero la oración madura busca a Dios mismo. Y cuando llegas a ese punto, cuando prefieres su presencia más que sus regalos, cuando valoras más estar con Él que obtener de Él, es porque has entendido algo que muchos nunca entienden, que Dios mismo es la recompensa más grande. Recuerdo las palabras de Kathryn Kuhlman: yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esa era su actitud en la oración. No venía con exigencias, no venía con fórmulas, venía con rendición, venía con quebrantamiento, venía reconociendo que sin Él no era nada, pero que con Él todo era posible. Y esa humildad, esa dependencia total, esa postura de adoración antes que petición, era lo que abría los cielos. Era lo que permitía que el Espíritu Santo se moviera con libertad. Era lo que transformaba no solo las circunstancias, sino los corazones. Y aquí está el misterio hermoso. Cuando dejas de enfocarte solo en tus necesidades y empiezas a enfocarte en Dios, descubres que Él suple tus necesidades de maneras que nunca imaginaste. Cuando dejas de exigir y empiezas a confiar, descubres que su plan es mejor que el tuyo. Cuando dejas de controlar y empiezas a rendir, descubres que su voluntad no es una carga, sino una bendición. Porque Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Es un Padre amoroso que sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Y cuando te acercas a Él con un corazón que busca su rostro más que sus manos, Él responde de maneras que sobrepasan tu entendimiento. Piensa en esto. ¿Has notado que tus oraciones ahora son diferentes? ¿Que antes solo pedías y ahora también adoras? ¿Que antes querías respuestas rápidas y ahora estás aprendiendo a esperar en Él? ¿Que antes te desesperabas si no veías resultados inmediatos y ahora confías en su tiempo? Esa transformación no es casualidad.
Es evidencia de que el Espíritu Santo está madurando tu fe. Es señal de que te estás acercando al corazón de Dios. Es confirmación de que estás aprendiendo a orar no según tus deseos, sino según su voluntad. Y cuando oras según su voluntad, algo poderoso sucede. Juan 5, 14, 15 lo dice claramente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves la clave? Conforme a su voluntad, no conforme a tus caprichos, no conforme a lo que el mundo te dice que necesitas, sino conforme a lo que Él sabe que es mejor para ti. Y cuando llegas a ese punto de rendición, cuando tu oración se convierte en Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces los cielos se abren. Entonces Dios actúa. Entonces experimentas respuestas que jamás hubieras imaginado. Pero esto requiere humildad, requiere confianza, requiere dejar de ser el centro de tu propia oración. Requiere reconocer que Él es Dios y tú no, que Él sabe y tú no sabes, que Él ve el panorama completo y tú solo ves un fragmento. Y esa rendición no es debilidad, es sabiduría, no es pasividad, es fe. Porque confiar en Dios cuando no entiendes lo que está haciendo, adorarlo cuando las circunstancias no cambian, buscarlo cuando todo parece en silencio, eso requiere una fe profunda que solo viene cuando te estás acercando más y más a Él. Si hoy reconoces que tu oración ha cambiado, si notas que ahora pasas más tiempo adorando que pidiendo, si encuentras paz en su presencia, aun cuando las respuestas no llegan como esperabas, celebra esa señal, porque eso significa que estás creciendo espiritualmente. Eso significa que tu relación con Dios se está profundizando. Eso significa que estás aprendiendo a confiar no en lo que Él hace, sino en quién Él es. Y cuando confías en quién es Él, todo lo demás encuentra su lugar. Todo lo demás cobra sentido. Todo lo demás se acomoda bajo la soberanía de un Dios que te ama, que te cuida, que tiene un plan perfecto para tu vida. Y ese plan se revela no en la impaciencia, sino en la adoración. No en la exigencia, sino en la rendición. No en el control, sino en la confianza. La quinta señal de que te estás acercando a Dios es esta. Comienzas a ver a las personas de manera diferente. Antes juzgabas rápido, criticabas fácil, te molestabas por tonterías, guardabas rencor, eras dura con los errores ajenos. Pero algo está cambiando en ti. Ahora sientes compasión donde antes sentías irritación. Sientes misericordia donde antes sentías juicio. Sientes amor donde antes sentías indiferencia. Y no es porque te volviste ingenua. Es porque el corazón de Dios está siendo formado en ti. Es porque estás empezando a ver a las personas como Él las ve. No por sus errores, sino por su potencial. No por su pasado, sino por su futuro en Cristo. Jesús nos mostró esto perfectamente en Juan 8, cuando trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La multitud quería apedrearla. La ley lo permitía. La justicia humana lo exigía. Pero Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se agachó y escribió en la tierra. Y luego dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Uno a uno los acusadores se fueron, y cuando quedaron solos, Jesús le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». ¿Ves lo que hizo Jesús? No minimizó el pecado. No dijo que lo que ella hizo estaba bien, pero tampoco la condenó. Le dio gracia, le dio una oportunidad, le mostró misericordia. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en ti cuando te acercas a Dios. Te quita los lentes del juicio y te da los lentes de la compasión. Te muestra que todos estamos quebrados, que todos hemos fallado, que todos necesitamos gracia.
Y cuando entiendes cuánta gracia has recibido tú, se te hace imposible negarle gracia a otros. Esto no significa que apruebes todo. No significa que ignores el pecado. No significa que te vuelvas permisiva. Significa que aprendes a separar a la persona de su error. Significa que aprendes a amar al pecador aunque odies el pecado. Significa que aprendes a extender la misma misericordia que Dios te ha extendido a ti. Y eso, amada, eso es señal de madurez espiritual. Eso es evidencia de que te estás pareciendo más a Cristo. Eso es confirmación de que el amor de Dios está fluyendo a través de ti. Kathryn Kuhlman solía decir, no toques la gloria, y lo decía porque sabía que todo lo bueno que fluía a través de ella no era suyo, era de Dios, era el Espíritu Santo obrando. Y lo mismo aplica cuando empiezas a amar a las personas de manera sobrenatural, cuando perdonas lo imperdonable, cuando bendices al que te maldijo, cuando oras por el que te lastimó. Eso no sale de ti, eso sale de Él. Eso es la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Y cuando tocas esa gloria, cuando te atribuyes ese amor como si fuera tuyo, lo pierdes. Pero cuando reconoces que es Él obrando en ti, entonces ese amor crece, se multiplica, se expande. Y aquí está lo hermoso. Cuando amas a las personas como Dios las ama, no solo ellas son bendecidas, tú también, porque el amor libera, el perdón sana, la compasión restaura, no solo al que recibe, sino también al que da. Cuando dejas de cargar con el peso del rencor, cuando sueltas la necesidad de tener razón, cuando decides amar a pesar del dolor, tu corazón se ensancha, tu espíritu se fortalece, tu vida se llena de una paz que el mundo no puede dar. Piensa en esto. ¿Hay alguien a quien antes no podías ni ver y ahora puedes orar por esa persona? ¿Hay alguna ofensa que antes te consumía y ahora puedes soltar? ¿Hay alguna relación que antes dabas por perdida y ahora estás dispuesta a restaurar? Si es así, esa es una señal clara de que Dios está obrando en ti. Esa es la evidencia de que te estás acercando a Él. Porque el amor sobrenatural no es natural, no sale de la fuerza de voluntad, sale de la presencia de Dios. Sale de haber estado tanto tiempo con Él que su carácter comienza a reflejarse en ti. Efesios 4:32 lo dice claramente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate en el estándar, como Dios te perdonó, no como te parece justo, no como te conviene, no como te sientes, sino como Dios te perdonó. Y si realmente entiendes cuánto te ha perdonado Dios, si comprendes la magnitud de la gracia que has recibido, entonces se te hace natural extender esa misma gracia a otros. No por obligación, no por deber religioso, sino porque has sido transformada por el amor de Dios y ahora ese amor fluye a través de ti. Y cuando eso sucede, cuando tu forma de ver a las personas cambia, cuando tu corazón se ablanda con los que sufren, cuando tus ojos lloran con los que lloran y se alegran con los que se alegran, esa es una de las señales más hermosas de que te estás acercando a Dios. Porque el amor es la evidencia más clara de la presencia de Dios. 1 Juan 4:7-8 lo confirma. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amas, no conoces a Dios. No importa cuánto sepas de teología, no importa cuántos versículos te sepas de memoria, no importa cuántas veces vayas a la iglesia. Si no amas, no conoces a Dios. Pero si estás amando de maneras que antes no podías, si estás perdonando lo que antes no perdonabas, si estás extendiendo misericordia donde antes solo había juicio, esa es la prueba más tangible de que conoces a Dios, de que te estás acercando a Él, de que su Espíritu está obrando en ti de una manera real, profunda, transformadora. Y eso, amada, eso no tiene precio. Eso es evidencia del cielo tocando la tierra. Eso es el reino de Dios manifestándose en tu vida. Y cuando lo experimentas, ya no puedes vivir de otra manera.
Ya no puedes volver al juicio, ya no puedes volver a la dureza, porque has probado el amor de Dios, y ese amor ha cambiado todo en ti. La sexta señal de que te estás acercando a Dios es esta: tu adoración se vuelve más profunda. Antes cantabas las canciones en la iglesia porque todos lo hacían. Levantabas las manos porque era lo que se esperaba. Decías amén en los momentos correctos, pero no sentías mucho. Era mecánico, era ritual, era tradición. Pero ahora es diferente. Ahora, cuando adoras, algo sucede en tu interior. Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Las lágrimas fluyen sin que te des cuenta. Las palabras salen del fondo de tu corazón, no solo de tu boca. Y no necesitas música perfecta, ni ambiente perfecto. Puedes adorar en tu auto, en tu cocina, en tu habitación, porque has descubierto que la adoración no es un evento, es un estilo de vida. Jesús lo explicó claramente en Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fíjate en esto. Dios busca verdaderos adoradores. No busca cantantes profesionales. No busca músicos virtuosos. Busca corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Corazones quebrantados que vienen sin máscaras. Espíritus humildes que reconocen su grandeza. Almas rendidas que se postran no por lo que Él hace, sino por quien Él es. Cuando tu adoración cambia de ser performance a ser entrega, cuando dejas de preocuparte por cómo te ves y te enfocas en cómo Él es, cuando tus canciones se convierten en oraciones y tus oraciones se convierten en adoración, esa es una señal poderosa de que te estás acercando a Dios. Porque la adoración superficial impresiona a la gente, pero la adoración profunda toca el corazón de Dios. La adoración externa es ruidosa, pero la adoración interna es poderosa. Y cuando llegas a ese lugar de adoración genuina, los cielos se abren. La presencia de Dios desciende y tu vida nunca vuelve a ser la misma. Kathryn Kuhlman experimentó esto de una manera única. En sus reuniones, la adoración no era un preliminar. Era el ambiente donde el Espíritu Santo se movía. La gente no venía a ver un show, venía a encontrarse con Dios. Y cuando la adoración era genuina, cuando los corazones estaban rendidos, sucedían milagros que nadie podía explicar. Los ciegos veían, los sordos oían, los enfermos sanaban. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí. Y la presencia de Dios viene donde hay adoración verdadera. Esto no significa que tienes que ser emotiva todo el tiempo. No significa que tienes que llorar en cada canción. No significa que tienes que gritar o saltar. Cada persona adora de manera diferente. Pero lo que sí significa es que tu adoración debe ser real. Debe salir del corazón. Debe ser una expresión genuina de amor, gratitud, reverencia hacia Dios. Y cuando es real, Dios responde. Cuando es genuina, su presencia se manifiesta. Cuando es verdadera, tu vida es transformada. Piensa en esto. ¿Has notado que ahora cuando adoras sientes algo diferente? ¿Que las canciones que antes te parecían repetitivas ahora cobran significado? ¿Que puedes pasar horas en adoración y el tiempo pasa volando? ¿Que encuentras gozo en exaltar su nombre, en declarar su grandeza, en reconocer su señorío? Esa no es casualidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Esa es la evidencia de que tu corazón está siendo afinado para adorar. Esa es la confirmación de que te estás acercando al trono de Dios. Y lo hermoso de la adoración es que te transforma. Cuando adoras, tu perspectiva cambia. Tus problemas se ven más pequeños. Tu fe se fortalece. Tu esperanza se renueva. Porque en la adoración no te enfocas en lo que te falta, sino en quien Él es. No te enfocas en tus circunstancias, sino en su soberanía. No te enfocas en tus debilidades, sino en su poder.
Y cuando cambias tu enfoque, todo cambia. Tu actitud cambia, tu ánimo cambia, tu fe cambia. 2 Crónicas 20 cuenta la historia de Josafat enfrentando un ejército enorme. Humanamente hablando, no tenía oportunidad, pero en lugar de entrar en pánico, Josafat buscó a Dios, y Dios le dio una estrategia inusual: poner a los cantores al frente del ejército, no a los guerreros más fuertes, no a los estrategas más brillantes, sino a los adoradores. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, Dios peleó por ellos. El enemigo se destruyó a sí mismo, y el pueblo de Dios obtuvo una victoria que no tenía explicación natural. Esa es la prueba de que la adoración no es pasiva, es guerra espiritual, es declaración de fe, es posicionamiento estratégico. Porque cuando adoras en medio de la batalla, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Cuando adoras en medio del dolor, estás afirmando que Él es digno aun cuando no entiendes. Cuando adoras en medio de la incertidumbre, estás confiando en que Él tiene el control. Y esa adoración no solo agrada a Dios, también desata su poder en tu vida. Si hoy sientes que tu adoración es más profunda, si te descubres adorando no solo los domingos, sino todos los días, si encuentras que tu corazón anhela exaltar su nombre en todo momento, celebra esa señal, porque eso significa que estás creciendo espiritualmente. Eso significa que tu relación con Dios está madurando. Eso significa que estás aprendiendo a adorarlo, no por lo que recibes, sino por quien Él es. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu adoración es desinteresada, pura, genuina, entonces experimentas dimensiones de su presencia que nunca imaginaste. Entonces descubres que la adoración no es solo lo que haces, es quien eres. Es tu respuesta natural a un Dios que te ama incondicionalmente. Es tu expresión de gratitud a un Salvador que dio todo por ti. Es tu rendición ante un Rey que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, por los siglos de los siglos. La séptima señal de que te estás acercando a Dios es esta: empiezas a valorar más la obediencia que los resultados. Antes querías que Dios bendijera tus planes. Querías que confirmara tus decisiones. Querías que tu vida funcionara según tus términos, pero ahora es diferente. Ahora preguntas: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora te importa más hacer su voluntad que obtener lo que deseas. Ahora estás dispuesta a renunciar a lo que quieres si eso significa obedecer lo que Él está pidiendo. Y eso, amada, eso es madurez espiritual. Eso es señal de que tu corazón está siendo moldeado por Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que elegir entre su comodidad y la obediencia. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, su casa, sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que confrontar a Faraón sabiendo que humanamente hablando era imposible. María tuvo que aceptar un embarazo que la expondría al rechazo social. Todos ellos enfrentaron decisiones donde la obediencia costaba algo, donde la lógica humana decía una cosa y la voz de Dios decía otra, y todos ellos eligieron obedecer. No porque tuvieran todas las respuestas, sino porque confiaban en quien les estaba hablando. 1 Samuel 15:22 lo dice claramente. Y Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere tu religiosidad, Dios quiere tu obediencia. No quiere que le des ofrendas impresionantes si tu corazón está en rebeldía. No quiere que cantes canciones hermosas si no estás dispuesta a hacer lo que Él te pide. Lo que Dios valora es un corazón que dice: hágase tu voluntad, no la mía. Un corazón que confía aunque no entienda. Un corazón que obedece aunque cueste. Cuando empiezas a vivir así, cuando tu prioridad es agradar a Dios más que impresionar a la gente, cuando estás dispuesta a obedecer aunque nadie más lo entienda, esa es una señal poderosa de que te estás acercando a Él. Porque la obediencia verdadera no busca aplausos, no busca reconocimiento,
No busca recompensa inmediata, busca agradar el corazón de Dios. Y cuando agradas el corazón de Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Kathryn Kuhlman vivió esto en carne propia. Hubo momentos en su vida donde tuvo que tomar decisiones difíciles, donde tuvo que renunciar a cosas que amaba para obedecer a Dios. Y esas decisiones no fueron fáciles, fueron dolorosas, fueron costosas, pero fueron necesarias. Porque Dios no puede usar completamente a alguien que no está dispuesto a obedecer completamente. Y cuando ella rindió todo, cuando puso la obediencia por encima de sus deseos, Dios la usó de maneras que nadie imaginó. No porque ella fuera especial, sino porque estaba rendida. Porque había aprendido que la bendición de Dios no está en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que Él quiere. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando obedeces a Dios, descubres que su voluntad no es una carga, es una bendición, que su camino no es limitante, es liberador, que sus planes no son para restringirte, son para llevarte a lugares que nunca hubieras alcanzado por tu cuenta. Porque Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes, y cuando confías en su dirección, aunque no entiendas el por qué, Él te lleva a destinos que sobrepasan tus sueños más grandes. Piensa en esto. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo que hagas y has estado posponiendo? ¿Hay alguna área de tu vida donde sabes que necesitas obedecer pero te has resistido? ¿Hay alguna decisión que has evitado porque la obediencia te cuesta algo? Si es así, hoy es el día, hoy es el momento, porque la obediencia demorada es desobediencia disfrazada. Y Dios no puede bendecir lo que no está rendido, no puede dirigir lo que no está sometido, no puede usar lo que no está disponible. Pero cuando obedeces, cuando das ese paso de fe, cuando confías aunque no entiendas, Dios responde. Abre puertas que nadie puede cerrar. Provee de maneras que no esperabas. Te guía con claridad que no tenías. Porque la obediencia activa la bendición. La rendición desata el poder. La confianza libera el favor de Dios en tu vida. Y no se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de nunca equivocarte. Se trata de siempre estar dispuesta a corregir. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de seguir al que tiene todas las respuestas. Porque la obediencia no es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo. No es claridad total. Es confiar en medio de la incertidumbre. No es comodidad garantizada. Es paz en medio de la incomodidad, porque sabes que estás donde Dios quiere que estés. Juan 14:15 lo dice con claridad absoluta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, sientan emociones hermosas. No dice, si me amáis, canten canciones bonitas. Dice, guardad mis mandamientos. Porque el amor verdadero se demuestra en la obediencia. El amor real se prueba en las decisiones difíciles. El amor genuino se manifiesta cuando haces lo que Él dice aunque no te convenga, aunque no te guste, aunque cueste. Y cuando vives así, cuando la obediencia se convierte en tu estilo de vida, cuando prefieres agradar a Dios antes que complacer a la gente, cuando estás dispuesta a perder todo con tal de no perder su presencia, esa es la señal más clara de que te estás acercando a Él. Porque la obediencia no es legalismo, es amor. No es esclavitud, es libertad. No es sacrificio, es adoración. Y cuando obedeces desde el amor, cuando tu motivación no es el miedo al castigo, sino el deseo de agradarle, entonces experimentas una intimidad con Dios que trasciende todo entendimiento. Entonces descubres que obedecer a Dios no es perder, es ganar. No es renunciar, es obtener. No es morir a tus sueños, es darle espacio para que Él los transforme en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. La octava y última señal de que te estás acercando a Dios es esta. Tu vida comienza a dar fruto, no fruto forzado, no fruto fabricado, sino fruto natural que brota de tu relación con Él. Y me refiero al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Antes tenías que esforzarte por ser paciente, ahora la paciencia fluye. Antes forzabas la amabilidad, ahora brota naturalmente. Antes luchabas por tener paz, ahora la paz te sostiene aún en medio de la tormenta. Y no es porque te volviste perfecta, es porque el Espíritu Santo está produciendo su fruto en ti. Jesús lo explicó en Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate en la imagen. La rama no se esfuerza por producir fruto, simplemente permanece conectada a la vid. Y mientras permanece conectada, el fruto viene naturalmente, porque la vida fluye desde la vid hacia la rama. Y esa vida produce fruto sin esfuerzo, sin ansiedad, sin lucha. Lo mismo sucede contigo. Cuando permaneces en Cristo, cuando tu relación con Él es tu prioridad, cuando pasas tiempo en su presencia, cuando meditas en su palabra, cuando lo adoras, cuando le obedeces, el fruto viene. No porque tú lo manufactures, sino porque Él lo produce en ti. Y ese fruto es la evidencia visible de que estás conectada a la vid. Es la prueba tangible de que te estás acercando a Dios. Es la confirmación de que tu vida está siendo transformada de adentro hacia afuera. Y aquí está lo hermoso. Este fruto no solo te bendice a ti, bendice a todos los que te rodean. Cuando eres paciente, tus hijos lo notan. Cuando eres amable, tu esposo lo siente. Cuando eres bondadosa, tus amigos lo aprecian. Cuando tienes dominio propio, tu trabajo mejora. Cuando vives en paz, tu hogar se transforma. Porque el fruto del Espíritu no es egoísta, es generoso, no es para guardarlo, es para compartirlo, no es para ti sola, es para que a través de ti otros vean a Cristo. Kathryn Kuhlman solía decir, no soy yo, es Él. Y cada vez que algo bueno fluía a través de su vida, redirigía la gloria a Dios, porque sabía que sin Él no era nada. Sabía que el fruto que su vida producía no era mérito suyo, era obra del Espíritu Santo. Y esa humildad, esa rendición, esa claridad de que todo venía de Dios, era lo que permitía que el fruto siguiera creciendo. Porque cuando tocas la gloria, cuando te atribuyes lo que solo Dios puede hacer, el fruto se detiene. Pero cuando reconoces que es Él obrando en ti, el fruto se multiplica, se expande, alcanza a más y más personas. Gálatas 5, 22, 23 enumera el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nota que dice el fruto, no los frutos. Es un solo fruto con muchas manifestaciones, y todas fluyen de la misma fuente, el Espíritu Santo morando en ti. Cuando Él está en control, cuando tú estás rendida, cuando permaneces conectada a la vid, ese fruto brota naturalmente. No tienes que esforzarte por ser amorosa. El amor fluye. No tienes que fingir gozo. El gozo brota. No tienes que fabricar paz. La paz te sostiene. Y esto es importante. El fruto toma tiempo. No aparece de la noche a la mañana. Un árbol no da fruto en un día. Primero viene la raíz, luego el tronco, luego las ramas, luego las hojas y finalmente, cuando todo está bien establecido, viene el fruto. Lo mismo sucede en tu vida espiritual. Primero necesitas echar raíces profundas en Cristo. Necesitas fortalecerte en su palabra. Necesitas crecer en intimidad con Él. Y cuando todo eso está bien establecido, el fruto viene. Y ese fruto no es temporal, es permanente, no es superficial, es profundo, no es falso, es genuino. Piensa en esto.
¿Has notado cambios en tu carácter que no puedes explicar con esfuerzo humano? ¿Hay áreas donde antes eras débil y ahora eres fuerte? ¿Hay situaciones que antes te descontrolaban y ahora las manejas con paz? ¿Hay relaciones que antes eran tensas y ahora están restauradas? Si es así, esa es la evidencia del fruto del Espíritu en tu vida. Esa es la confirmación de que estás permaneciendo en la vid. Esa es la prueba de que te estás acercando más y más a Dios. Y no te compares con otros. Cada árbol da fruto a su tiempo. Cada vida produce según su medida. Lo importante no es cuánto fruto tienes comparado con alguien más. Lo importante es que haya fruto. Que tu vida esté produciendo algo eterno. Que tu caminar con Dios sea evidente no solo en tus palabras, sino en tus acciones. No solo en lo que dices, sino en cómo vives. Santiago 2:17 lo dice claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera produce fruto. La relación genuina con Dios transforma la vida. Y cuando tu vida está siendo transformada, cuando tu carácter está siendo moldeado, cuando tu forma de amar, de hablar, de actuar, de pensar está cambiando, esa es la señal más tangible de que te estás acercando a Dios. Porque conocer a Dios no es solo información. Es transformación, no es solo creer, es vivir. No es solo confesar, es demostrar. Y mientras más te acercas a Él, más fruto produces. Mientras más tiempo pasas en su presencia, más evidente se vuelve su carácter en ti. Mientras más permaneces en la vid, más abundante es la cosecha, porque no es por tu fuerza, no es por tu disciplina, no es por tu esfuerzo, es por su gracia obrando en ti, es por su espíritu transformándote, es por su amor llenándote hasta que desbordas y ese amor alcanza a todos los que te rodean. Hoy quiero que sepas algo. Si reconociste aunque sea una de estas 8 señales en tu vida, es porque Dios está obrando en ti. Es porque te estás acercando a Él. Es porque el Espíritu Santo está haciendo algo profundo, real, transformador en tu corazón. No lo des por sentado. No lo ignores. Celebra cada señal. Agradece cada evidencia. Porque esas señales son la confirmación de que Dios no te ha abandonado. De que Él está contigo. De que te está guiando, moldeando, preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Y si no reconociste ninguna señal todavía, no te desanimes. Hoy puede ser el comienzo. Hoy puedes dar el primer paso. Hoy puedes acercarte a Dios con un corazón sincero y decir: Señor, quiero conocerte, quiero acercarme a ti, quiero que estas señales sean realidad en mi vida. Y cuando lo pidas con sinceridad, Él responderá, porque Dios no rechaza a nadie que viene a Él con humildad. No ignora a nadie que lo busca de verdad. No abandona a nadie que confía en Él. Santiago 4:8 lo promete. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la invitación, esa es la promesa. Tú das un paso hacia Él y Él corre hacia ti. Tú extiendes tu mano y Él la toma. Tú abres tu corazón y Él lo llena. Porque Dios está esperando que lo busques, está esperando que te acerques, está esperando para derramar su amor, su gracia, su poder sobre tu vida. Que el Señor bendiga tu caminar, que te dé ojos para ver su obra en ti, que te dé un corazón humilde que reconoce su presencia, que te dé la gracia para seguir acercándote más y más a Él cada día. Porque esta es la vida abundante que Jesús prometió, una vida en intimidad con Dios, una vida transformada por su amor, una vida que produce fruto eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, comparte este video. Porque todos necesitamos recordar que Dios está cerca, que podemos acercarnos a Él, que Él está esperando con los brazos abiertos y que cuando nos acercamos a Él todo cambia, todo. Porque Él es fiel, porque Él es bueno,
porque Él es amor. Amén y amén.